En este día yo quiero compartir contigo una palabra que yo la titulé Heridas que no han sanado. Yo quiero que en esta mañana tú prestes atención, que tú abras tu corazón, que entiendas y escuches bien esta palabra, ¿ok? Voy a tratar de predicarla de una forma bien pausada para que podamos comprender el mensaje que yo te quiero compartir hoy. Entonces, el tema de hoy es heridas que no han sanado. Voy a comenzar con un versículo que está en Hebreos 4:12 y dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira qué poder tiene la palabra de Dios, mira qué poder tiene la palabra cuando tú y yo la escuchamos, cuando tú y yo la leemos. Por eso es tan importante que tú y yo leamos y escuchemos la palabra. Ahora bien, Adán fue creado del polvo. Y dice la Biblia que Dios sopló su aliento para darle un alma y para darle un espíritu. Entonces, el cuerpo es lo que nosotros tenemos, esta ropa, esta vestidura, el cuerpo. El espíritu es la parte que nos conecta con Dios, es la parte que nos permite tener comunión con Dios. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros le hablamos, Él nos escucha porque somos espíritu y Él es espíritu. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Entonces, la única forma de que tú y yo podamos comunicarnos con Dios es a través de nuestro espíritu a Él. El alma, que lo conforma la voluntad, las emociones y el intelecto, es lo que nos permite comunicarnos con el mundo, con lo que nos rodea, con las personas, con nuestra familia, con todo lo que percibimos en el medio ambiente. Ahora, Dios nos quiere dar un estado de paz. Dios te quiere dar a ti un estado de gozo, de amor. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Pero el mundo es inestable. El mundo es cambiante. El mundo varía. Y el problema cuando tú y yo dejamos que el mundo controle nuestra alma, es decir, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad, eso hace que nos adaptemos al sistema del mundo. Y eso permite que nuestro cuerpo sea esclavo del mundo. El mundo es malo, en el mundo hay maldad. Y eso permite también que nuestro espíritu se desconecte de Dios, logrando así de que tú y yo tengamos poco o nada de contacto y de relación con nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora, desde el vientre de nuestras madres, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, nosotros comenzamos a sufrir y a tener heridas en el alma. Cuando una madre no quiso o no quiere tener un niño, empieza a hablarle a ese embrión, empieza a maldecirle, empieza a decirle: yo no sé para qué vas a nacer. Ese embrión empieza a recibir ofensas, porque aunque sea un embrión, el embrión es un espíritu y está recibiendo toda la información del mundo. Porque cuando Dios crea algo, lo crea perfecto, lo crea completo. Y aún así, estando en el vientre de la madre, podemos percibir y sentir las cosas del mundo exterior. Entonces,
ese embrión cuando nace, cuando ya es un niño, cuando ya es un adolescente, cuando ya es adulto, cuando está en el matrimonio, en cualquier etapa de nuestras vidas, nosotros constantemente estamos recibiendo heridas del mundo. Y esas heridas las provoca nuestro enemigo, que es Satanás, que utiliza personas. Puede utilizar a un trabajador, puede utilizar a un jefe, puede utilizar a un esposo, puede utilizar a una esposa, puede utilizar a un hijo, puede utilizar a cualquier persona que cuando permite que a través de su alma salgan palabras hirientes que puedan herir al alma de una persona, eso provoca heridas espirituales, provoca heridas también en el alma de esa persona. Y tenemos que tener claro que todo lo que sucede en el mundo espiritual se refleja en el mundo natural. Ahora, Dios nos creó para que viviéramos llenos de su amor y llenos de su gozo. Y el único lugar donde podemos encontrar su amor, su gozo, es a través de la palabra. Y por eso es que es tan importante que escuchemos y que leamos la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos refugio. En la palabra de Dios encontramos fortaleza. En la palabra de Dios encontramos dirección. Pero lo más importante de todo es que en la palabra de Dios encontramos la identidad que Dios, que Cristo te ha dado a ti. Es decir, que Dios te ha dado a ti una identidad. Tú eres alguien especial en Cristo Jesús. Dios te selló con su Espíritu Santo. Dios te atrajo con lazos de amor. Así que Dios ha establecido un plan y un propósito en ti, en tu vida, porque tú para Dios vales muchísimo. Eres importante, tan importante que Jesús fue a la cruz por ti, para rescatarte a ti, porque había algo especial en ti. Y cuando tú y yo permitimos que el mundo, a través de personas, puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser tu amigo, puede ser cualquier persona que te rodee, empieza a contradecir lo que está en la palabra de Dios, que tú no sirves para nada, que tú eres un cero a la izquierda, y tú prestas atención a eso, estás distorsionando y te estás desviando del mensaje y de lo que Dios sembró en ti. Por lo tanto, tú estás permitiendo que el mundo te hiera. Ahora bien, quiero compartirte esto y hacerte la comparación con lo que dice la Biblia. Y presta atención, porque hace unas semanas atrás yo justamente utilicé este mismo versículo en base a otra prédica, a otro título, y tenía que ver con el don de servir. Pero mira lo que dice aquí, en Lucas 10:37, y dice: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejaron medio muerto. Ahora, fíjate tú, dice la Biblia que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Cuando yo leí este versículo por primera vez, yo decía, pero bueno, ¿qué relación tiene esto con las heridas del alma? Y me fui al original del significado de la palabra Jerusalén. Y Jerusalén es una palabra compuesta. Jerusalén, cuando la dividimos en dos, la palabra Jeru significa ciudad. Y la palabra Salén significa paz. Es decir, que Jerusalén, el significado original significa ciudad de la paz. Y cuando me fui a buscar el significado de Jericó, Jericó significa luna. Y si nosotros miramos al cielo todas las noches, podemos ver que la luna es cambiante. La luna tiene 4 caras. No es que existan 4 lunas, es que hay una sola luna que tiene 4 caras, que cambia, que varía. Y la luna puede ser luna llena, luna nueva, luna menguante y luna creciente. Y el Jerusalén, que es la ciudad de paz, tipifica a la presencia de Dios. Y Jericó tipifica al mundo, porque el mundo es cambiante. El mundo hace que tú y yo seamos unas personas anímicas, seamos unas personas de ánimos, seamos una persona que cambiemos.
de acuerdo que hoy me levanté con el pie izquierdo y con el moño virado, entonces hoy amanezco de mal humor. Mañana amanezco mejor. Pasado mañana voy a amanecer contenta y feliz. Es decir, que nosotros, de acuerdo a cómo le entreguemos nuestra capacidad y nuestra voluntad al alma, vamos a permitir y vamos a dejar que el mundo controle nuestro estado anímico. Pero eso es lo que Dios no ha querido y nunca quiso desde un principio. Porque Dios lo que siempre ha querido es que tú estuvieras llena de gozo, tú estuvieras llena de paz. Porque la Biblia dice que aún en el mundo, aunque tuvieras aflicciones, teníamos que estar confiados porque Dios había vencido al mundo. Es decir, que tú tienes que entender que el que está a tu lado, que el que está atrás, el que está adelante, el que está dentro de ti, ha vencido al mundo. Es más poderoso que el mundo. Y si tú te sometes a la palabra de Dios, si tú te inmiscuyes en la palabra de Dios, si tú penetras y permites que la palabra tenga revelación en ti, tú vas a poder entender que el plan original de Dios, que era que tú vivieras las 24 horas y los 365 días del año, aún en medio de una tribulación, que tú estuvieras viviendo lleno de paz y lleno de gozo, porque Dios te insertó y Dios te da y te provee constantemente de su amor a través de la palabra. Entonces, la palabra de Dios es el único lugar donde podemos encontrar su paz. En la palabra de Dios, en su presencia, podemos encontrar esa paz que el mundo nos las quiere quitar. Ahora bien, sigo leyendo el versículo de Lucas 10:37. Y me voy al versículo 33, que dice lo siguiente: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y echándole vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora, aquí hay una revelación bien importante. Porque dice en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Antes de que el samaritano lo viera y tuviera misericordia, la Biblia habla de que había pasado primeramente un levita. Y la Biblia habla de que había pasado primeramente un sacerdote. ¿Quién es el levita? ¿Quién representa hoy en día un levita? El levita representa aquel que nos lleva a la presencia de Dios en medio de una alabanza. Cuando usted está en una iglesia y empieza el servicio con adoración, con alabanza, todo el que canta, todo el que toca, son los levitas. Los levitas son los que nos permiten conectarnos antes de la palabra, conectarnos a la presencia del Señor, llevarnos al tercer cielo. Se supone que eso es lo que debería suceder. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué este levita le vio y siguió de largo? Porque es que hoy en día hay levitas que no les interesa las heridas que tú tengas en el corazón. Hay levitas que lo que les interesa es cumplir su propósito, reconocimiento, popularidad, que les encanta escuchar sus canciones, pero no les interesa de que Dios toque el corazón de esa persona. Su función es estar ahí como un cantante de Hollywood, que cante, que todo tenga millones de seguidores. Pero esa no es la función del levita. El levita es que te pueda conectar el corazón tuyo con el corazón de Dios por medio de una alabanza. Que en medio de la alabanza pueda quitarle a la persona que están sentadas en el público, quitarle todo estrés, toda ansiedad, toda depresión y toda carga, y pueda ponerlo a un lado mientras se conecta a la presencia de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, la Biblia dice también que pasó un sacerdote de un lado y lo dejó mirando y se fue, siguió de largo. ¿Quién representa al sacerdote? El sacerdote representa al líder de una iglesia. El sacerdote representa al pastor de una iglesia. El sacerdote representa al papá y al esposo en una casa. El papá y el esposo de una casa son aquellos que representan el sacerdocio. Todo esposo en un matrimonio o todo papá es el sacerdote de esa casa. Dios te ha dado un ministerio, tú eres el sacerdote.
El sacerdote es el que cuida, el sacerdote es el que vela, el sacerdote es el que protege, el sacerdote es el que da cobertura. El sacerdote no es el que abandona, el sacerdote no es el que humilla, el sacerdote no es el que desprecia. El sacerdote, Dios te puso como sacerdote porque tú tienes que cumplir una función de amar y de proteger. Tú eres el encargado, tú eres el embajador de Dios en el ministerio que te ha entregado en ese momento. Y si tú eres un papá y si tú eres un esposo, tú tienes que ejercer primeramente tu primer ministerio, que es el de ser esposo, que es el de ser mamá. Porque tú, papá, porque tú vas a tener que rendirle cuentas a Dios de lo que tú hagas. Entonces, tú como pastor o yo como pastor, yo tengo que rendirle cuenta de Dios de cada uno de ustedes que son las ovejas. Yo tengo que cuidarlas, yo tengo que instruirlas, yo tengo que alimentarlas, yo tengo que escucharlas. Cuando ustedes me llaman, cuando ustedes me presentan un problema, una situación, quieren orar, por eso yo trato en lo mayor posible de mi tiempo poder atenderlo. Aunque yo esté trabajando, que tenga un tiempo en mi casa, yo dedico parte de mi tiempo para escucharle. Todos ustedes tienen acceso a mí, todos ustedes tienen cómo contactarme a mí, porque la función mía como pastor es abrirme para poder atenderlo. Eso fue lo que hizo Moisés. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, yo como pastor necesito, es mi obligación, es mi responsabilidad estar atento y cuidarlos a ustedes y darle el mejor consejo, darle el consejo que viene de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ustedes no puedan tener heridas en su alma. Ahora bien, en la Biblia, en ese mismo versículo, dice en el 34, dice que vendó sus heridas echándole aceite y vino. Él no le podía echar aceite y vino y después vendar. Es fundamental, primeramente, que tú vendes que tú puedas vendar esas heridas. Si tú agarras un vaso de cartón y tú le das un cuchillo, una cortada al vaso de cuchillo, y tú le pones después Coca-Cola o le echas agua, el líquido se te va a ir. Tú necesitas primero vendar, tú necesitas ponerle un parche nuevo a ese vaso para que pueda contener lo que está dentro de ese vaso. Entonces, este samaritano, el samaritano tipifica a Jesús. Jesús es el que vino a ti a salvarte, a curarte, a transformarte, a edificarte, a darte vida eterna, a sanar tus heridas por medio del Espíritu Santo. Entonces, el samaritano venda las heridas. ¿Qué pasa si el samaritano no vendaba las heridas? El samaritano no le podía dar vino. Eso no quiere decir de que si de repente los ladrones acuchillaron o apuñalaron a este hombre que venía caminando, si le daban el vino o el aceite, se les iba a salir por el cuerpo. No estoy hablando de eso. Y quiero que abras tu entendimiento y entiendas lo que yo te voy a hablar en este momento. Cuando este hombre en la Biblia dice que estaba herido, probablemente tenía cortadas, probablemente había sido apuñalado. Él necesitaba vendar esas heridas. El significado de vendar significa de que tenía que tapar, que tenía que cubrir esas heridas. ¿Qué pasa cuando una herida no es tapada, no es cubierta, no es protegida? Pues es propensa a que se infecte, es propensa a que se le paren mosquitos o se le paren moscas. La mosca tiene la particularidad de que la mosca vomita una sustancia, aunque no la veamos porque es microscópica, pero inserta bacterias, inserta microbios. Y una herida, de hecho, puede venir hasta un perro y el perro le da un solo lenguatazo a la parte de la herida. Entonces, la herida abierta está propensa a ser infectada, está propensa a que agarre una infección, bacteria, microbio, puede ser llegada a una necropsia, puede incluso hasta perder esa parte del cuerpo por una simple infección. Cuando eso lo llevamos al plano espiritual, cuando tú has sido herida en tu alma, cuando a ti te dijeron, mujer, tú no sirves para nada, tú eres un cero a la izquierda. Cuando un papá o una mamá le dice al hijo, tú eres un bruto, tú no sirves para nada, yo no sé para qué naciste. Esas son heridas que le estamos apuñalando a esa persona en el alma.
Cuando un jefe le dice a un empleado, oye, eres bruto, no sirves para nada, eres lento, estás apuñalándole una herida en el alma. Por eso es que es tan, pero tan importante tener cuidado de lo que sale de nuestras bocas. Y nosotros, sobre todo los latinos, estamos tan propensos a perjudicar, a maltratar a la gente. Los latinos somos machistas. Los latinos tendemos a tener a nuestras esposas y a las mujeres como un cero a la izquierda. Tenemos que amar. Si tú eres un esposo, tú tienes que amar a tu esposa, porque Jesucristo ama a su esposa, que es la iglesia. Y si Jesucristo ama a su esposa, que somos todos nosotros la iglesia, tú y yo como esposos tenemos que amar a nuestras esposas. Tú y yo como papás tenemos que amar a nuestros hijos. Amén. Ahora bien, entonces, cuando lo llevamos al plano espiritual, dice él en la Biblia que él le dio después vino, aceite y vino. El aceite representa la unción del Espíritu Santo y el vino representa la sangre de Jesucristo. Ahora, el aceite en la iglesia primitiva, en aquella época, el aceite era un ungüento que protegía, que bloqueaba las heridas. Entonces, el vino se lo daban a las personas como para relajarse, para quitarle toda ansiedad y todo estrés, no para embriagarse, no para emborracharse, era como como especie de calmar la angustia y la sed. Entonces, cuando llevamos el aceite y el vino al plano espiritual, el aceite es la unción del Espíritu Santo que va a romper todo yugo. ¿Qué significa el yugo? El yugo significa que que dejes de ser esclavo de algo. Cuando una persona hiere verbalmente o físicamente a una persona, le está hiriendo y le está dejando secuelas en su alma. Eso produce dolor, eso produce ansiedad, eso produce estrés, eso produce depresión, eso produce pensamiento suicida, eso produce el que hagas el acto de suicida, que tú no lo creas. Entonces, el Espíritu Santo, que es el aceite que rompe todo yugo, es el que va a cerrar toda herida del alma. Porque cuando las heridas del alma quedan abiertas en tu corazón, le estás abriendo las puertas, es una puerta abierta para que Satanás, el enemigo, permita que entren espíritus inmundos a tu vida, a tu cuerpo. Por ejemplo, va a permitir de que tú entres en depresión, va a permitir de que tú tengas pensamientos negativos. Todo lo malo que tú puedas ver, que tú puedas pensar, que tú puedas creer, siempre va a venir del enemigo. Todo lo bueno viene de Dios. Dios nunca va a permitir nada malo en tu vida. Dios permite pruebas, pero esas pruebas rápidamente vienen con la consolación. Pero cuando la prueba, esa herida es constante y es perenne, ahí no está la presencia de Dios. Ahora, yo quiero decirte lo siguiente. El samaritano lo vendó porque lo quería proteger. Y le dijo, te voy a aplicar el aceite, te voy a aplicar el vino. Hay cristianos, hay personas que están yendo a una iglesia 5, 10, 15, 20 años en una iglesia y aún no han sido libres. Y el problema hoy en día en la iglesia es que la gente va a la iglesia y la iglesia no ha sido sanada del alma. Estás escuchando palabra, por supuesto. El que tú escuches palabra es el proceso para que tú seas libre de todo yugo de esclavitud en tu alma. Pero hay un problema en la iglesia, que es que cuando tú entras en la iglesia, rápidamente te quieren poner a servir. En la iglesia, toda persona que llega a una iglesia necesita pasar por un proceso de discipulado, necesita pasar por un proceso de consolidación. En el proceso de discipulado y de consolidación, paralelamente a que esté escuchando palabra todos los domingos,
paralelamente a que estés leyendo la Biblia todos los días, paralelamente a que estés oyendo, teniendo comunión con el Señor todos los días. Tú necesitas hablar con Dios todos los días. Si tú eres casado, tienes familia en tu casa, tú vives con alguien en tu casa, tú necesitas hablar con alguien. Tú no puedes estar como una muda con 4 o 5 gente dentro de tu casa. Tú necesitas comunicarte. Lo mismo necesitas con Dios. Tu espíritu necesita comunicarse con nuestro Creador. Lo que pasa es que tú y yo le dedicamos el 100% a nuestra alma para que sea el que se comunique con el mundo. Tú necesitas tener comunión de tu espíritu con Dios, porque teniendo la comunión con Dios es lo que te va a ayudar a tener la fortaleza, a tener la sabiduría, a tener el entendimiento para poder enfrentar las tribulaciones. Porque si tú no tienes la conexión con Dios, vas a ser vaciado. Imagínate que tú eres ese vaso que yo hablaba hace rato, que tienes una herida, y todo líquido que se te vierta va a ser botado. Y llega un momento en que tú vas a ser vaciado de la presencia de Dios si tú no buscas sanar esas heridas, si tú no buscas bloquear un poco la conexión tuya con el mundo. Tú eres un espíritu y tú eres una imagen y reflejo de Dios. Por lo tanto, nuestra esencia es estar conectado con nuestro Padre Celestial. Entonces hay gente que pasan 15, 20 años en una iglesia y así como entraron hace 20 años, salen después de 20 años igualitas. Porque no han sido sanados. No han sido sanados, porque no han hecho el ímpetu en enfocarse en la parte espiritual, sino que siguen conectadas al mundo. Por eso es que hay tanto pecado en la iglesia, por eso es que hay tantos líderes que caen en pecado, por eso es que hay tantos pastores por eso es que hay tantos cristianos mediocres, porque es que no han entendido de que no pueden estar jugando por 2 vías. O eres blanco o eres negro. Tienes que decidir. Entonces Dios necesita que tú escojas el camino correcto. Eso no quiere decir de que te conectes del mundo. Por supuesto que no, porque estamos viviendo en el mundo. Pero no podemos valorar, no podemos amar, no podemos codiciar las cosas del mundo. Y te voy a hablar ahora de un personaje en la Biblia que Dios lo usó poderosamente. Y esto es un ejemplo para que tú entiendas cómo Dios te puede usar a ti poderosamente, aún en medio de sus defectos. Y te voy a hablar del profeta Elías. Y hemos hablado muchas veces de Elías, y tú lo puedes buscar en la Biblia. Elías decía en el versículo, en 1 de Reyes 19:4, dice lo siguiente. Elías, después de haber ganado una batalla contra Acab, un rey idólatra. Acab era el esposo de Jezabel. Acab había tenido una jornada con una batalla contra todos los profetas de Baal que pertenecían al reinado de Acab. Y llegó Acab y tuvo una victoria porque Dios estuvo con él. No voy a entrar en el detalle de la victoria porque se me va a hacer larga la historia. Pero la reina, la esposa de Acab, era una mujer bien controladora, era una mujer bien manipuladora, era una mujer que tenía un carácter de madre. Y entonces esta mujer le dijo a Elías, le mandó a decir a Elías que lo iba a matar, le iba a cortar la cabeza. Y Elías, siendo un profeta de Dios, siendo un profeta que cuando hablaba Dios le respaldaba y hacía lo que se cumplía lo que él decía con la palabra de Dios, entró en temor. Y cuando él entra en temor, es un reflejo de que tenía una herida en su corazón, había una herida en su alma. Indagando bien en la palabra de Dios, investigué qué era lo que le había pasado a Elías. Elías había sido criado por una matriarca. Esta mujer, que su mamá, su abuela, fue criado por puras mujeres. No tuvo la presencia de un padre. Y esta mujer fue una mujer bien controladora. Fue una mujer que lo regañaba, era una mujer que lo maltrataba. Y desde niño eso le marcó a él, al profeta Elías, así como te puede marcar a ti y a mí en cualquier otra área, le marcó el temor a ser humillado, a ser vejado, al ser maltratado. Son secuelas que te quedan guardadas en tu corazón. Y cuando Elías
escuchó el mensaje de esta mujer Jezabel, le trajo a memoria, le trajo a colación lo que él había vivido cuando era niño. Y por eso es que Elías dice lo que está en Primera de Reyes 19:4, y dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Esto fue el profeta Elías, esto no fue Pedro Pedre, esto fue el profeta Elías. Quítame la vida, pues ¿no soy yo mejor que mis padres? Es decir, que él había traído a memoria todo lo que él había vivido, el sufrimiento que él había tenido en su niñez. Porque el tono, la forma de actuar de esta mujer Jezabel le trajo a relación, a colación, lo que quien le había criado cuando niño. Entonces, Elías tuvo una vida llena de confusión, tuvo una vida de victorias, tiene una vida de caídas, pero aunque él al final demostró la victoria, porque Dios le puso, no solamente lo vendó, sino que lo sanó. Elías tenía una curita, Elías tenía un vendaje. Y el problema es que cuando tú te pones en una cortada, una curita, a los días la curita se despega. Porque la curita es para un mientras tanto, porque tú necesitas prestarle atención a esa herida y para que esa herida sea sanada, para que no te pase lo que le pasó a Elías. Pero Jesús dice después que le dio ánimo, lo levantó, lo llevó a un refugio. Pasaron cosas buenas donde Dios permitió que Elías fuera levantado. Y Dios te quiere decir en esta mañana que te quiere levantar, que te quiere sanar, que toda herida que tú tengas en tu corazón guardada, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de estrés, todo espíritu de muerte, todo espíritu de depresión, queda cancelado en el nombre de Jesús cuando tú te sometes en la palabra de Dios. Y te voy a hablar de la Virgen María, la mamá de Jesús. Todo el mundo, tú sabes, por lo que ve por las películas, que todo muy bonito, de que se le apareció el ángel a María y le dijo: vas a tener, por el Espíritu Santo, vas a tener una criatura que le vas a llamar Jesús. Eso suena bien bonito. Pero nadie ha analizado lo que pasó en el corazón de la Virgen María. Porque en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 46 al 48, dice lo siguiente: entonces María, la Virgen María, dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Tú puedes buscarlo en la Biblia. Lucas 1, 46 al 48. Y dice María: porque has mirado la bajeza de tu sierva. Pues he aquí, desde ahora, es decir que antes estaba en un nivel espiritual o almático diferente al de ahora. Porque dice: desde ahora me dirán bienaventurada toda la generación. Pero ¿qué le pasó a María antes? Cuando ella misma dice: has mirado mi bajeza. Has mirado la bajeza de su sierva. Cuando yo indagué qué significaba la palabra bajeza de su sierva, quiere decir que hubo una tormenta en su ser, porque ella estaba virgen. Ella era una muchachita de 15, 16, 17 años y que se iba a casar con José. Ya toda la aldea sabía que ellos estaban comprometidos. De repente viene un ángel, como dice la Biblia, y le dice: ¿tú sabes qué? Vas a ser embarazada, no de José, de otra persona, y vas a dar a luz a un niño que va a ser el Salvador. Entonces, es difícil cuando ya tú sabes, con los preparativos del matrimonio y la boda, ya repartiste la invitación, ya contrataste la orquesta, ya contrataste la comida, y de repente te dice: ahora vas a estar embarazada de otro. Pero ella le dice: pero ¿cómo? Si yo no sé, yo no he conocido varón. La Biblia dice que María se turbó. La palabra turbar significa que entró en ansiedad, que entró en un periodo de depresión. Fíjate tú, entró en un periodo de depresión. Es decir, que estaba herida en el alma. Porque cuando se conecta al mundo y ve lo que está aconteciendo, que ya José se entera de que ella está embarazada, que José en silencio la va a abandonar con el vestido y con toda la comida ya hecha,
Eso fue una herida para ella. Eso fue un sufrimiento para ella. Hasta que el ángel se le aparece a José y le dice, te tienes que casar con María, porque lo que tiene María dentro de ella es mío. Y si tú rechazas a María y con lo que tiene adentro, me estás rechazando a mí. Por eso es que después José se casa con María. Pero yo quiero decirte que María tuvo una herida en el alma y que solamente Jesús, solamente el mismo Dios la pudo sanar. Dios necesita sanar las heridas en tu alma. Amén. Ahora bien, yo escuché hace un tiempo un testimonio de una mujer que había pasado por heridas en su matrimonio. Esta mujer había sido maltratada y humillada por su esposo. Esta mujer, todo lo que hacía o todo lo que decía era considerado un cero a la izquierda. Ella no valía nada para el esposo. El esposo siempre la humillaba. Toda palabra que salía del esposo era para humillarla, para pisotearla, para ponerla contra el piso. Y dice que esta mujer en un momento, ella entró en una depresión, entró en un temor porque le tenía miedo, le tenía pánico, no quería hacer nada porque no quería molestar al esposo. Dice que un día se sentó en un sillón rojo que tenía en una esquina de su casa y le pidió, no le pidió a nadie, ella pidió morirse. Y ella dice que de repente empezó a sentir un frío que le empezaba a subir desde los pies, luego las piernas, las rodillas. Cuando le llega a la cintura, ella siente que se está, al nivel del vientre, que se está asfixiando. Y ella dice que la única palabra que le salió de su boca fue, Señor, ten control de mi vida. Y dice que inmediatamente empezó ese frío a irse de su cuerpo. Y ella ahí entendió la revelación de lo importante que es lo que sale de tu boca. Que cuando tú confiesas algo, tienes que tener cuidado, porque va a venir el diablo y te va a tomar la palabra y la va a hacer realidad. Por eso que tienes que tener cuidado con lo que tú le declaras a tus hijos. Tienes que tener cuidado con lo que tú le declaras a tu esposa o a tu esposo. Tienes que tener cuidado con lo que tú declaras a los demás. Tú tienes que tener cuidado con lo que tú declaras en este país en el cual tú estás viviendo y que te ha dado un techo y te ha dado una oportunidad. Tú tienes que tener cuidado con lo que tú confiesas en tu trabajo, que te está dando un salario. Tú no puedes maldecir a tu jefe, tú no puedes maldecir a tu trabajo, tú no puedes maldecir. Si tú eres un cristiano, tú no puedes, en tu palabra no puedes salir palabra de maldición. De tu boca tiene que salir palabra de edificación, de consolación, de protección, una palabra de amor para que no provoques heridas en el alma, en la persona que estás hablándole. Jeremías 30:17. Ya estoy casi terminando. Dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, Dios no te va a abandonar. La Biblia dice aquí en Jeremías 30:17 que Él hará venir sanidad sobre ti. Él quiere vendar tus heridas. Él quiere sanar tus heridas. Él quiere cancelar y eliminar y bloquear todo pensamiento de suicidio, todo pensamiento de estrés, todo pensamiento de depresión, todo pensamiento negativo. Son puertas abiertas que tú dejaste y permitiste que el diablo entrara a demonios inmundos en tu vida. Y todo lo que tú pienses, todo lo que tú digas que sea negativo, no viene de Dios, viene del enemigo por el cual tú le permitiste que entrara a tu vida. Entonces tú tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Tú tienes un llamado hermoso. No importa si tú tienes 20, 50, 80 años, tú tienes un propósito en tu vida. Dios tiene algo maravilloso para ti. Y tú tienes que enfocarte en que Dios tiene que cumplir ese propósito, pero tú tienes que hacer tu parte. ¿Y cuál es tu parte? La parte tuya tienes que hacer es que tú busques desconectarte de la parte almática de tu cuerpo, incluyendo de tus oraciones. Fíjate,
La Biblia hablaba, cuando empezamos al principio, que estos ladrones le despojaron de todos sus bienes. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué te ha despojado el enemigo de ti? ¿Qué te despojó el enemigo a ti? ¿Te despojó tu fe? ¿Te ha despojado tu nivel de oración? Quizás tú te levantabas anteriormente en la mañana y orabas, intercedías, y ahora si acaso le das gracias a Dios por la comida. ¿El enemigo te ha robado tu vida de oración? ¿El enemigo te ha robado tu intimidad con el Señor? ¿El enemigo te ha robado tu fortaleza, tu persistencia en hacer las cosas correctas? Entonces tú tienes que bloquear la parte almática de tu cuerpo. Tienes que inclinar que tu espíritu sea la que se conecte más a Dios y no que tu alma se conecte más al mundo. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer para no tener heridas en mi alma? Lo primero que tú tienes que hacer es entregarle tu vida al Señor Jesús. Tú tienes que decirle: Señor, permíteme, mi Dios, que tú seas el que mores dentro de mí. Cuando alguien recibe a Cristo como su Salvador personal, entonces dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo empieza a morar dentro de ti. Pero el hecho de que el Espíritu Santo empiece a morar dentro de ti no quiere decir de que ya todo se arregló. El Espíritu Santo, tú necesitas tener intimidad y comunión con Él. Tú necesitas con el Espíritu Santo tener un contacto con Él. Tú necesitas nutrir a tu espíritu para que pueda tener una alineación con el Espíritu Santo. ¿Cómo yo hago eso? Primeramente tú tienes que llenarte de su palabra. Tú tienes que leer la palabra. Tú tienes que orar todos los días. ¿Cómo tú estableces una relación con un vecino, con un amigo? Hablando, teniendo contacto. Bueno, el Espíritu Santo, una vez que tú recibes al Señor Jesús como tu Salvador, el Espíritu Santo dice que empieza a morar dentro de ti. Tú necesitas tener contacto con el Espíritu Santo, que no lo tienes a 2 cuadras, lo tienes adentro de ti. Dice que la Biblia que lo tienes en ti y sobre ti, alrededor tuyo. Es decir, que tú puedes estar en el carro, puedes estar hablando y Dios te está escuchando, Dios te está mirando. Y a medida que tú tengas mayor intimidad con el Señor, estás menos propenso a tener heridas en el alma, porque ahí donde se establece la palabra que dice que aunque tuvieses tribulación, confía de que Él ha vencido el mundo. Él va a tener la bendita, Él va a tener el vendaje listo y preparado para no permitir de que tú seas herido y esa herida queda permanente en tu vida. Ahora, si tú nunca has recibido al Señor como tu Salvador, si tú realmente no estás seguro para dónde tú vas el día en que tú partas de este mundo, tú necesitas tener a Jesús dentro de ti, tener a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. ¿Cómo yo hago eso? Bueno, mucha gente, y a mí me enseñaron cuando estaba chiquito, por tradición, porque me llevaban a la iglesia, de que haciendo obras buenas, de que prendiéndole velas a la Virgencita era más que suficiente. No, si tú agarras una Biblia en tu casa y tú lees Romanos 10:9, dice que la única forma de ir al cielo es que tú abras tu boca. Así como nuestra boca tiene poder para maldecir y para matar, nuestra boca también tiene el poder para bendecir, para dar vida, para salvación. Entonces, tú escoges qué tú vas a hacer con tu boca. Y yo decidí un día abrir mi boca y decidir por Jesús, por tratar, porque es un proceso de siempre tratar de hacer las cosas bien, a decir las cosas correctas. Entonces en Romanos 10:9 te dice que si tú confiesas a Jesús como tu Salvador, que si tú lo recibes en tu corazón, entonces Él se convierte en tu Dios, en el Dios verdadero. Entonces es una oración bien corta y bien poderosa, que no toma más de un minuto, pero que te va a cambiar y te va a impactar tu vida. Y yo lo voy a hacer porque si alguien me está escuchando y no está seguro para dónde va el día en que parta este mundo, es importante, es imperativo de que tú entiendas de que Dios quiere de que tú vayas con Él al cielo algún día y de que tú puedas recibir las bendiciones que Él tiene para ti aquí en el planeta Tierra, en este mundo, hoy. Y la oración dice así,
Yo quiero que la repitas conmigo, si no, nunca la has hecho. Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que tú moriste en esa cruz y resucitaste al tercer día. En este momento, Señor, yo te pido que entres en mi vida y te recibo como mi Dios y te recibo como mi Salvador. Gracias, Jesús, por tu regalo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te voy a pedir que tú me escribas, que te contactes conmigo en la información que va a salir al final de la prédica, donde queremos saber de ti. Si tienes pregunta, escríbenos porque queremos saber de ti. Amén. Y yo quiero decirte que entonces el Espíritu Santo que empieza a morar dentro de ti, si tú hiciste esa oración con fe y con convicción, el Espíritu Santo empieza a morar dentro de ti y el Espíritu Santo va a activar un plan y un propósito en tu vida. Porque Dios tiene sueños contigo, Dios te soñó, Dios te creó, Dios te diseñó, Dios te puso dones, Dios te puso talentos, Dios te puso virtudes, Dios te puso defectos para que siempre dependieras de Dios. Pero para que cuando estés en una situación, en una tribulación, no te inclines hacia el mundo, sino que busques el rostro de Dios, porque Dios tiene el bálsamo. El Espíritu Santo es el bálsamo que te va a curar, que te va a sanar todas las heridas del corazón. Y recuerda que Dios te ama, que aunque todo el mundo te deseche, Dios te ama, Dios te quiere bendecir y Dios te quiere cuidar. Amén. Quiero darle las gracias por conectarse en esta mañana. Gracias por permitirme llegar a tu corazón, que tú puedas escuchar esta prédica. Yo te pido pues que te sigas conectando con nosotros, que todos los domingos a las 11 de la mañana en Recibe los Ministros vamos a tener una palabra para ti, una palabra de edificación, una palabra de consolación, una palabra de enseñanza. Recordemos que la Biblia es el manual de procedimiento que Dios escribió para que tú funciones a la manera del fabricante. Dios es tu fabricante. Y nada más que Dios conoce todos tus defectos, nada más que Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar. Así que en esta mañana yo te pido pues que te levantes con fuerza, te levantes con vigor, que hay un Dios que te ama y que te va a respaldar. Amén. Dios te bendiga.